bienvenidos a nuestro podcast Educar con Historia, donde hoy vamos a hablar de algo que todos hemos vivido. Sí, la educación. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha escuchado alguna vez a sus abuelos decir, en mis tiempos la escuela sí que era dura? Pues hoy vamos a descubrir si eso es verdad o si es solo una leyenda urbana. Vamos a viajar en el tiempo sin máquina, pero con mucha curiosidad, para comparar cómo se enseñaba antes, cómo se hace hoy en día, qué métodos se usaban, si ya existía el Wi-Fi o solo pizarrón con tiza. ¿El maestro era más estricto que un guardia de seguridad? Hablaremos de la tecnología, de los cambios sociales, de relaciones entre estudiantes y docentes, hasta nos preguntaremos si la educación de antes era mejor o simplemente diferente. Y claro, también nos vamos a imaginar cómo será el colegio del futuro. ¿Robots profesores? ¿Clases en realidad virtual? ¿Quién sabe? Así que pónganse cómodos, saquen su cuaderno o su tablet y prepárense para aprender o a lo mejor reírse un poco. En este episodio sobre cómo ha cambiado la educación con el paso del tiempo. Empecemos. Bueno, y se preguntarán qué es educar con historia, ¿verdad? Este es un espacio donde nos tomaremos un momento para reflexionar sobre la educación, esa que vivimos, la que están viviendo otros y la que soñamos construir. Me presento, soy Ana Camila, de la licenciatura en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, y hoy les quiero hablar o invitarles a un pequeño viaje, un viaje que empezó con una entrevista a mi mamá, pero terminó abriéndome muchas preguntas sobre cómo ha cambiado o no la educación a lo largo del tiempo. Empecemos por los métodos de enseñanza. Cuando le pregunté a mi mamá cómo era la escuela en su época, me dijo algo que me sorprendió. Su formación fue técnica, pero enfocada en lo agrícola. No vivía en el campo, vale aclarar, pero su educación estaba conectada con el trabajo de la tierra. Eso en plena ciudad. ¡Wow! Sus jornadas eran largas y en el aula compartía un espacio con estudiantes de diferentes edades, lo que hoy llamaríamos o conocemos como extraedad. Antes era totalmente normal. Habían quienes entraban tarde al sistema escolar, otros se retrasaban por trabajo o porque debían ayudar en casa. Hoy, aunque hemos avanzado mucho con los métodos activos como el aprendizaje basado en proyectos, el uso de tecnologías o la educación inclusiva, aún hay escuelas donde el modelo tradicional, el memorizar, el repetir, sigue siendo muy presente. Y aquí viene otra parte clave, el papel del maestro. Antes, el maestro era casi una figura sagrada, autoridad total. Era quien sabía todo y los estudiantes solo escuchaban. También existía la idea del castigo físico como forma de corrección. Mi mamá me dijo que en su escuela usaban reglas de madera para pegarles en las manos
a quienes no se portaban bien, aunque a ella nunca le tocó ser la víctima de ello, porque era muy aplicada, muy estudiosa. En cambio, sí lo vio en sus otros compañeros. También mi abuela lo recuerda con mucha claridad. Hoy el rol docente ha dejado de ser una figura temida para convertirse en alguien más cercano, en una guía, alguien que escucha, orienta, dialoga, pero también carga más responsabilidades, adaptar contenidos, lidiar con la tecnología, atender diversidad en el aula y muchas veces suplir lo que la familia o el Estado no puede dar. Ahora pasemos a hablar de la tecnología. Antes, aprender significaba ir a biblioteca, buscar en enciclopedias, hacer resúmenes a mano. Hoy tenemos internet, celulares, videos educativos, plataformas digitales, incluso inteligencia artificial como ChatGPT y otras aplicaciones. ¿Esto significa que aprendemos más? Me pregunto yo. No necesariamente. Tenemos más acceso, sí, pero también más distracciones. Ahora el resto no es encontrar información, sino saber qué hacer con ella. Y eso ha transformado profundamente los recursos educativos. Mis abuelos estudiaron con libros prestados en pizarra de tiza o con láminas o con cartillas ilustradas. Hoy usamos tablets, proyectores, aplicaciones interactivas, videos de YouTube, pero a veces volvemos a lo básico. Una buena explicación, una historia bien contada, una actividad creativa puede ser más poderosa que cualquier pantalla. La relación entre docente y estudiante también ha cambiado mucho. Antes era vertical, basada en el respeto o el miedo. Hoy buscamos una relación más horizontal, en el diálogo, en el acompañamiento, pero esto también tiene sus tensiones. A veces se pierde la autoridad, otras veces hay faltas de límites. Mi mamá me contó que nunca tuteaba a sus profesores y que ella no sabían nada de su vida personal. Hoy hay muchos docentes que conocen las vidas de sus estudiantes, sus emociones, sus contextos familiares. Y si hablamos de accesos a la educación, ¿es más accesible ahora? Sí, sin duda. Hoy hay más escuelas, más cupos, programas de alimentación, becas, rutas escolares, educación virtual, pero eso no significa que todos estén aprendiendo en iguales condiciones. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela solo llegó al primero de bachillerato. Era una época donde estudiar más de la primaria no era lo común en las mujeres, especialmente si tenían que ayudar en casa. Mi bisabuela, por ejemplo, no permitió que su hija viajara a Venezuela a estudiar enfermería, aunque una monja creyó en ella y quiso apoyarla. Esas decisiones y esa decisión familiar, cultural, social, también definían y siguen definiendo quiénes pueden ser y quién puede estudiar y hasta dónde podemos llegar. Por otro lado, mi abuelo me contó su camino, me contó que su camino lo encontró fuera de la escuela tradicional, aprendiendo mecánica dental desde muy joven, y me contó que lleva 56 años viviendo de esto. Y eso no me lleva sino a solo una pregunta. ¿Solo aprendemos en la escuela? Claramente hay muchos saberes valiosos que nacen en el trabajo, en el hogar, en la comunidad,
y que no siempre reconocen dentro del sistema educativo. Los cambios sociales y culturales también han modelado la educación. Hoy hablamos de la inclusión, de diversidad, de género, de derechos, pero también nos enfrentamos a nuevas desigualdades, brechas digitales, falta de conectividad, violencia escolar, falta de formación docentes en las formaciones en las nuevas metodologías y tecnologías. Hay muchas ventajas en la educación actual, como acceso más a la información, más libertad de elegir caminos, el enfoque en habilidades blandas, emocionales, creatividad, pero también hay desventajas, el exceso de contenido superficial, falta de concentración, menor profundidad en algunos aprendizajes esenciales. Y ahora soñemos un poco. ¿Cómo imagino la educación del futuro? Una educación, yo lo diría, una educación sin miedo al error, donde se valore el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la empatía, donde las escuelas sean espacios seguros, creativos, libres y sobre todo una educación que no deje a nadie atrás. Y ya con toda esta reflexión dada, dialogada, compartida con todos ustedes, quiero agradecerles su acompañamiento en este episodio. Y recuerden, este episodio se llama Educar con Historia. Y hoy no solo compartí palabras, compartí memorias, voces, aprendizajes de varias generaciones que me enseñaron que educar no es solo transmitir contenidos, sino también transformar vidas. Recuerden, mi nombre soy Ana Camila y nos escucharemos en el próximo episodio. Bye.